Muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos encuentros IAP Más Cerca. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, como es habitual, empezamos la semana con encuentros sectoriales. En esta ocasión nos acompañan los presidentes de dos clústeres, el clúster de la maquinaria agrícola y el del porcino. Están con nosotros don Antonio Alot, presidente del clúster de maquinaria agrícola de Aragón. Buenos días, Antonio. Hola Pilar, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y también Eduardo Costa, presidente del Clúster Nacional del Porcino. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Pilar. Gracias por la invitación. Muchas gracias también. Antonio Alot de Aramendiz es presidente del Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón, que agrupa empresas de Aragón, de nuestra comunidad autónoma, fabricantes en maquinaria agrícola e instalaciones ganaderas. Es director gerente de Arados Fontán y director comercial de Alot Metal. Miembro de diversas juntas directivas, como la de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes, ANSEMAT, y de sus comisiones de Ferias, Suelo y Comercio Exterior. Miembro también del Clúster Aeronáutico Aragonés, de la Asociación Española de Mecanizado y Transformación Metalmecánica, AFMEC, del Comité Organizador de FIMA, del Comité Ejecutivo de Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, de la Junta Directiva de COE Zaragoza y del Club de Cámara Zaragoza. También es presidente de la Asociación de Eventos Moteros de Zaragoza y colaborador con la Dirección General de Tráfico en el Grupo de Trabajo para Motoristas. El clúster de la maquinaria agrícola de Aragón está formado hoy por unos 50 socios, 41 empresas y 9 centros de I+D, con una facturación de más de 200 millones de euros anuales y 1.000 trabajadores. Eduardo Costa es diplomado en empresariales y máster de directivos por ESADE Business School y en recursos humanos por la ESIC. Hoy es director de producción de Piensos Costa, una empresa fundada en Fraga en 1966. Es la segunda productora nacional de porcino y una de las principales ganaderías de Europa. Aglutina 650 granjas que generan 1.800 empleos. Producen 4 millones de kilos de pienso al día, 170 toneladas por hora. Y su cabaña son 130.000 cerdas y 3.200.000 cerditos de engorde. El clúster del porcino, IPORC, es el clúster español para la producción de ganado del porcino. Nació en 2018 para mejorar la competitividad de las empresas del sector mediante la cooperación y la innovación, dando respuestas eficaces a los retos del sector ganadero porcino. En Aragón, su industria transformadora aporta el 3% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Al año comercializa 1.353.000 toneladas de carne de cerdo y factura 3.900 millones de euros, generando 11.200 puestos de trabajo en el medio rural. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y cuando queráis, Antonio, puedes empezar. Vale, buenos días. Voy a poner la presentación. Vale. Bueno, pues en primer lugar, Pilar, agradecer al IAF la participación en este foro, que es Más Cerca, que es el foro que el IAF ha hecho para acercar a los clústeres un poco a la sociedad aragonesa y que conozcan un poco lo que es los clústeres, ¿no? También quiero agradecer un poquito a toda la gente que ha estado luchando contra este COVID, toda la parte de los que han estado en primera línea, nuestros sanitarios, nuestras Fuerzas Armadas, toda la gente del orden y los que no se han visto, que han estado un poquito más atrás, nuestros agricultores que han estado trabajando todos los días, los camioneros que han hecho el reparto de todos nuestros productos y toda la gente que ha colaborado para poder salir de esta pandemia y tirar hacia adelante. Hay que dar recuerdo a la tristeza de no poder despedir a la gente que ha fallecido. Ha sido, pues, yo creo, lo más triste de esta pandemia, que se iba la gente y no podías decirle adiós a tus familiares, ¿no? Bueno, entonces voy a ir un poquito a la presentación del clúster. El clúster de la maquinaria agrícola de Aragón se inició en el año 2017. Es un clúster joven. Tenemos 3 añitos de existencia. Nosotros somos, como te has dicho, 50 empresas. El clúster de la maquinaria agrícola de Aragón está formado solo por fabricantes de maquinaria agrícola. Todos somos de
Aragón, todos estamos en la región y somos fabricantes directos de maquinaria o de componentes de la maquinaria agrícola, ¿no? No somos ni importadores ni somos distribuidores. Ampliaremos más adelante, pero el objetivo inicial del clúster era conseguir hacer un grupo fuerte, conseguir que hubiera relación entre los socios y conseguir que este proyecto fuera hacia adelante. Ha habido otros intentos y no se consiguió. Entonces, ahora la idea era pues empezar poco a poco, empezar uniendo primero los fabricantes de la maquinaria agrícola y de ahí ir avanzando hasta con maquinaria agrícola y ganadera, porque tenemos los dos sectores. Tenemos gente que fabrica maquinaria agrícola y gente que fabrica equipos ganaderos. El clúster, ya te digo, se creó en el año 2017. La presentación oficial fue en la FIMA de febrero del 2018. Estamos 50 socios, hay 42 empresas, tenemos 4 centros de I+D y 4 entidades empresariales que colaboran con nosotros. Siempre hemos ido... la idea surgió en Federación del Metal, porque varios fabricantes somos socios de Federación del Metal de Zaragoza y recibimos el apoyo de Federación del Metal y luego ya se unió Federación de Huesca, Cámara de Aragón, Feria de Zaragoza, los centros tecnológicos y con ellos hemos estado trabajando y con los socios pues en todo nuestro objetivo. Hemos hecho convenios con la Federación del Metal de Zaragoza, hemos trabajado con otros clústeres, porque de maquinaria agrícola en España solo hay otro clúster más, que es el clúster catalán, que nos lleva 20 años de ventaja. Ellos son un clúster denominado Oro y hemos tenido que aprender de ellos y estamos en colaboración haciendo cosas. Bueno, Antonio, la presentación, si le puedes dar al botón compartir y así la vemos todos. Ah, perdona. Gracias. Perdona. Ya está. ¿Ahora? ¿Ya está? ¿Ahora se ve? Todavía no. Ahora ya sí. Sí. Vale, perdón. Perfecto. Gracias. Vale, pues os vuelvo para atrás, os enseño. Vale. Este era el clúster, eran los datos del empleo, las empresas que hay en Aragón que trabajan en el sector de la maquinaria agrícola. De las 259, ahí están todos los importadores, todos los distribuidores, todos los talleres de herreros de los pueblos que reparan maquinaria agrícola. Y aquí es donde estamos nosotros en el clúster, que estamos los 42 empresas que somos fabricantes de equipos o fabricantes de componentes, ¿no? Estas somos todas las empresas que hay, con los centros tecnológicos y con los centros colaboradores. Los convenios que hemos hecho, que es lo que estaba contando ahora, tanto FEMAC, como que es el clúster catalán, como con DGA. Estamos trabajando con DGA, tanto con IAF como con Aragón Exterior, como con INAGA. Estamos trabajando y estamos haciendo proyectos con ellos. Para ver un poquito cómo está la maquinaria agrícola en España, para ponernos un poco en situación. La maquinaria agrícola en España está sobredimensionada. Se han hecho una selección de maquinaria no buena, es decir, que los agricultores elegían un poco la máquina. ¿Cuánto se ha comprado mi vecino? ¿Un tractor de 150 caballos? Pues yo de 180. Era una lección un tanto así, fue la lección que se hizo un poco de la maquinaria agrícola y tenemos una máquina muy obsoleta. La media de un tractor en España tiene 20 años. Estamos trabajando con maquinaria antigua y tenemos que conseguir cambiar esa tendencia de comprar máquina usada por una máquina más moderna y más nueva, ¿no? En el contexto general de cómo está la agricultura, tenemos dos grandes actores, ¿no? Entonces está el agricultor ganadero pequeño, de proximidad, de cercanía, de un producto especial, que es lo que la gente, el ecológico, este tipo de cosas, que es lo que está demandando la sociedad. Y luego están las grandes corporaciones, que son las que sirven a los centros comerciales, la agricultura de producción. Entonces, estos son los dos agentes que van a vivir o que están viviendo en nuestra agricultura española y que son los que están trabajando y son nuestros clientes. En el mundo tenemos mucha agua,
y solamente tenemos 50 millones de kilómetros cuadrados de agricultura, de las cuales pues todavía quedan parte por explotar, pero tenemos una pandemia, que es que somos el ser humano. Nos estamos adueñando del mundo, somos 7.700 millones, pero en el año 2050, según las estadísticas, vamos a ser 9.000 millones. Nuestro crecimiento es muy grande, vamos a necesitar mucho más terreno, vamos a hacer muchos más desperdicios y tenemos que controlar la producción que se tira, porque hay mucha comida que se tira y tenemos que intentar regular eso. Además, encima estamos perdiendo que nuestra gente del pueblo se va del pueblo a la ciudad y se quedan terrenos sin labrar o sin trabajar. Entonces, tenemos que conseguir que nuestra agricultura se mantenga y que se mantenga la población en el medio rural. ¿Hacia dónde va un poco las tendencias de la fabricación de la maquinaria agrícola? ¿Qué es lo que pide el nuevo cliente de la maquinaria agrícola? Tenemos que conseguir que sea una máquina digital, que tenga conexión con los equipos del agricultor, que tenga conexión con, aparte del GPS, con el satélite, que le dé datos al agricultor para que pueda hacer una producción mejor, que aumente su producción y su explotación. Se va hacia una máquina autónoma, que se autodirija, que ella sola pueda hacer el trabajo y que se robotice. También se está externalizando cada vez más, se subcontrata más los tipos de trabajo, se reparte y se individualiza el servicio para tener menos inversiones y que ya, por ejemplo, el cosechado ahora siempre se ha subcontratado, pero ahora se están contratando mucho más trabajo. Y se está yendo a una propulsión alternativa de los fósiles, de los combustibles fósiles. Aparte del eléctrico, hidrógeno, gas, otras alternativas que sea fuera de la del gasoil, ¿no? Entonces, ¿qué pide cada parte del mundo de mecanización? Europa, por supuesto, pide mucha tecnología y alto nivel de mecanización. Es donde los niveles estándares son más altos, ¿no? En América, pues la mecanización no te pide tanto, aunque tienen grandes compañías con conductores poco capacitados, que luego hablaremos de eso. La formación tenemos que también iniciarla desde el agricultor, ¿no? Asia no pide tecnología, Asia pide una mecanización muy baja y en Latinoamérica está creciendo la producción de tecnología. Todo esto nos lleva a que, según las estadísticas, para el año 2035 tendremos va a haber una demanda, sobre todo de tractores y de equipos automatizados, robot, agricultura, todo que esté automatizada. Con esta situación, ¿cómo están nuestras empresas? Porque el clúster tiene varios objetivos. Uno de los objetivos que tiene el clúster es hacer que sus socios exporten, con la internacionalización de nuestras empresas. Claro, muchas de nuestras empresas no han vendido nunca, no han exportado nunca, ni se han planteado siquiera exportar. Tenemos dentro del clúster 3 velocidades de exportación. Hay empresas que ya más del 60% lo venden fuera, hay empresas que no venden nada. Hemos tenido que trabajar con esos tres argumentos: el que no vende nada, el que había hecho algo de iniciación y el que ya estaba comercializando y ya está vendiendo. Con eso hemos hecho proyectos de exportación y de internacionalización. Tenemos un comercial compartido en Colombia, donde trabajamos 6 empresas, y hemos participado en ferias conjuntas y misiones comerciales. Eso es lo que hemos hecho durante el año 2019, y con éxito. Ahora, claro, la internacionalización se ha quedado paralizada. Tenemos un poco de parón, porque claro, no se puede ir a ningún sitio, no se puede ir a ninguna feria y todo el mundo está confinado en su casa.
El otro proyecto de clúster, el otro objetivo es la innovación, por supuesto. Somos una AEI, somos una asociación empresarial innovadora, la conseguimos en el 2019, y hemos participado en proyectos. Ahora, el clúster, uno de sus objetivos es que haya colaboración entre las empresas, y más en un clúster donde el 90% o el 95% de las empresas son pequeñas. Entonces, para competir contra una multinacional que tiene un presupuesto en innovación muy grande, la única forma es juntarse. Y ahí sí que nos tuvimos que quitar la boina, quitarnos la boina rosca y poder trabajar entre todos los socios, aunque sea tu competencia. Y el proyecto Purinir es el proyecto que mejor. Los 4 fabricantes de cisternas de Purín que hay en Aragón, que son socios del clúster, se pusieron de acuerdo juntos y crearon un proyecto para localización y detección, o sea, análisis de los purines que se tiran, para control del purín que se tira y detección de dónde se tira. Por eso el gobierno de Aragón, en Inaga, le interesaba tener esa información y está dentro del proyecto. Esto lo hicimos en el año 2019 y es un proyecto que está en implantación y está siguiendo su curso. Este año 2020 tenemos 5 proyectos PAI, ahora han salido las AEIs, vamos a presentar 4 proyectos de AEI, de proyectos de innovación para este año. Vamos a ver qué suerte no tenemos. Si es la primera vez que vamos a presentar AEIs, porque hasta ahora no habíamos presentado nunca, y vamos a ir con ello. Hemos hecho colaboraciones con FEMAC, hicimos una jornada tecnológica en Iriada sobre el tractor eléctrico y sobre el avance del tractor en los nuevos combustibles fósiles, los nuevos combustibles no fósiles, donde nos dijeron pues qué es lo que estaban haciendo y en qué es lo que le podíamos ayudar. ¿Cuáles son lo que decíamos de los objetivos del clúster? Pues claro, intentamos informar a nuestros socios de hacia dónde van las tendencias, cuál es la vigilancia tecnológica que hay que hacer y qué es lo que va a demandar el mercado y hacia dónde tenemos que ir. Con eso tenemos que darles ideas, o ellos nos tienen que proponer y nosotros tenemos que darles los medios para que los proyectos de innovación salgan hacia adelante, ¿no? Tenemos que conseguir tener centros de producción más tecnológicos. Tenemos que conseguir 4.0 en nuestras empresas, que la producción sea más rentable y más económica. Tenemos que conseguir vender fuera, tenemos que aumentar nuestra internacionalización. Tanto el producto español está bien visto fuera. La maquinaria agrícola española tiene buen nombre, tiene buena visión fuera y está bien valorada. Pero no tenemos la conciencia de salir a vender como los italianos, por ejemplo, que ellos siempre han salido a vender, siempre han sido los pioneros. Vayas donde vayas, ya ha ido un italiano a vender algo. Entonces, los españoles ahí hemos tenido un poquito más de freno y nos ha costado salir. Y luego, otro objetivo estratégico de nuestro clúster es la formación. Tenemos un problema de formación para conseguir personal especializado. Toda esta digitalización que queremos poner en el tractor, nuestros operarios la tienen que saber incorporar, saber reparar y saberle darle el mantenimiento preciso, y hay que enseñar al agricultor también. O sea, necesitamos formar a nuestros empleados y a nuestro cliente. En el sector de la maquinaria agrícola, la edad es bastante avanzada de la mayoría de nuestros agricultores, y aunque está habiendo renovación generacional, pero vamos despacio. Incluso las máquinas son viejas, los tractores son antiguos. Bueno, pues con todas estas líneas que teníamos, llegó el COVID. El COVID llegó, nos paró a todos de golpe. El frenazo fue disminución de la producción del 94%, de las ventas del 82%. Tuvimos que reducir todos obligatoriamente plantilla. Y eso que somos un sector esencial, y la parada fue menor que en otros sectores.
Pero claro, de repente nadie puede salir, nadie puede ir a vender, nadie puede trabajar. Había mucho miedo en las empresas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que cerrar la semana de Semana Santa porque había miedo a contagiarse. Llegó el COVID y nos paró a todos. ¿Cómo salimos del COVID? Que el frenazo fue brutal. O sea, en marzo no se matricularon 0 tractores. Si no se matriculan tractores, no se venden aperos. Si no se venden... o sea, la economía se paró al tope. ¿Qué tenemos de bueno en el sector de la maquinaria agrícola o en el sector primario? Que evidentemente todo el mundo tiene que comer. Entonces, la producción no se llegó a parar, el agricultor siguió trabajando y aunque se pararon las compras y se han ralentizado las compras, el sector está resurgiendo poco a poco, despacio, con mucha incertidumbre, con mucha serenidad, pero se está volviendo a tener un poquito de confianza. Encima el año apoya, la cosecha viene bastante buena y se prevé una buena cosecha para este año. Entonces, eso ayuda. ¿Qué tenemos que también? Estamos pendientes del plan Renove, que es un freno que está ahí. Hay 8 millones de euros, poco. Necesitamos más porque hay que renovar nuestra maquinaria agrícola. Es una de las cuestiones que estamos diciendo todas las asociaciones de fabricantes de maquinaria agrícola, que en España la maquinaria es muy antigua. Muy antigua. Hay que fomentar el cambio de maquinaria, fomentar a todo tipo de maquinaria, tanto arrastrada, suspendida, como los propios tractores. Tenemos que conseguir que el consumidor, que el cliente vuelva a confiar. Había clientes que tenían las máquinas compradas con la financiación aprobada y el miedo echa para atrás y de repente proyectos que se caen. Nuestras empresas son pequeñas. Tenemos que conseguir que nuestros políticos tengan hagan acciones que colaboren para salir adelante. Si reduces la PAC, no puedes bajarle el precio del producto al agricultor. Le quitas por un lado y le quitas por el otro. Si reduces la PAC, tendrás que controlar el precio para que pueda vender un producto, o sea, el precio del producto sea que le cubra los gastos mínimos. Estamos vendiendo por debajo de los costes. O sea, ese problema que teníamos antes del COVID sigue todavía y no se le ha dado una respuesta. Pero una respuesta desde Europa a esta solución. Bueno, eso es un poco cómo estamos y el objetivo es salir. Hemos salido de muchas pandemias más, o sea, quiero decir que este será un freno, pero espero que pronto estemos todos en la normalidad y todo vuelva a ser como antes y ojalá esto se haya quedado en una simple desgracia y podamos seguir todos para adelante y por lo menos nosotros desde el clúster de la maquinaria agrícola y desde los fabricantes, nuestros socios y todos vamos a seguir luchando hacia adelante para que esto siga avanzando. ¿Bien, Pilar? Muchísimas gracias, Antonio Alot. A continuación, Fernando Costa. Hola, buenos días. Muchas gracias, Pilar. Gracias al IAF por darnos la oportunidad de poder mostrar un poquito más de conocimiento sobre el sector porcino y presentaros el Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino. Gracias a todos vosotros por estar ahí, que nada más y nada menos nos han dicho que estamos 90 y pico, casi 100, en un 1 de junio a las 9 de la mañana. Eso quiere decir que la gente tiene interés por el sector primario y eso es muy bueno para nosotros. Bueno, a ver si me deja la presentación. Vale. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Se ve? Se ve bien, sí. Bueno. Me he permitido hacer una presentación dividida en 3 partes. Primero de todo, haceros un poquito de 4 datos de lo que representa el sector porcino. Una segunda parte donde os enseñaremos
el que consiste el clúster español de productores de ganado porcino, de reciente creación, y una tercera parte donde intentaré dejar 3 o 4 ideas para que después haya un poquito de debate. El sector porcino español. El sector porcino español es un sector muy importante en el sector primario en nuestro país. Nada más y nada menos que tiene unas cifras de 7.700 millones de euros de facturación animal. Aragón es la primera comunidad autónoma en producción de ganado porcino. O sea, no sé si los ponentes estábamos en estas cifras, pero que sepáis que hemos pasado a Cataluña en el último año. Representa el 37,8% de la producción final ganadera a nivel nacional, y el 14% de la producción final agraria. Somos el segundo productor de carne de cerdo en Europa. Estos son cifras del 2018. Finales del 2019 estábamos casi a la par y seguramente acabaremos el 2020 siendo el primer productor de carne de Europa. Somos el tercero a nivel de ganadero en el mundo, tan solo por detrás de China y Estados Unidos. ¿Por qué somos el segundo en Europa y en cambio cuando hablamos del sector ganadero adelantamos a Alemania? Pues porque Alemania sacrifica bastantes animales de sus países vecinos como pueden ser Holanda o Bélgica. Es por eso que hay este baile de posiciones. El tercer exportador mundial de carne. Primero Estados Unidos, segundo Alemania y tercero España. Vemos que estas son unas cifras en las cuales es difícil ver un sector en España que tenga estos números a nivel mundial. Dentro de Europa representamos el 20%. Vuelvo a comentar, estos son cifras del año 2019. Creo que en el 2020 acabaremos siendo el primero. Está Alemania y después ya viene Francia. En estos momentos en España hay 2,5 millones de cerdas, las cuales 2.200.000 son cerdas de capa blanca y 300.000 son ibéricas. Esto es un poquito la distribución que tenemos en estos momentos. Seguimos creciendo. Es un sector que en los últimos 10 años, o incluso diría en los últimos 20 años, ha experimentado un crecimiento continuo y constante. Y si hemos crecido, ha sido realmente en cada crisis, España se ha ido posicionando mejor. O sea, lo que podríamos decir es que las crisis al sector porcino le van bien. Para que hagáis una idea, en España hay un total de 86.500 granjas, ¿vale?, repartidas por grupos. No voy a entrar en estos detalles, creo que a la audiencia tampoco nos interesa. Y el secreto, yo creo que hemos sido un sector proactivo. Hemos sido un sector donde hemos intentado marcarnos las reglas independientemente del resto del mundo. Somos el único país en el mundo en tener una normativa de ordenación, que nos la marcamos entre todos, entre el gobierno y el sector, en el 2000. Y actualmente, en febrero del 2020, la hemos actualizado. O sea, esto está reflejado actualmente en el Real Decreto del 306/2020, en el cual nos ordenamos la clasificación y inscripción de sistemas productivos, los requisitos que estos sistemas deben de tener, qué distancias mínimas tiene que haber entre las granjas, entre las poblaciones, los grupos de granjas, qué tamaño máximo. Somos el único país en el mundo también que tenemos un tamaño máximo de explotaciones. O sea, cuando hablamos y oímos en la prensa con signo peyorativo el tema de macrogranjas, pues que tengáis conocimiento que en España es el único país en el mundo donde está ordenado y está clasificado cómo pueden ser las explotaciones, las granjas, y tenemos un tamaño máximo, ¿vale? Tenemos un sistema integral de gestión de explotaciones de porcino. Trabajamos muy fuerte en temas de bioseguridad. Luego, cuando hablemos del COVID, os haré unos pequeños detalles más. Estamos trabajando también en este Real Decreto en el tema de las reducciones de emisiones. Creemos que esto es algo importante que necesitamos en nuestro sector para darle más visibilidad
de que las cosas se están haciendo bien, una gestión de subproductos, que aquí con el clúster de maquinaria agrícola yo creo que debemos de tener muchas afinidades y tenemos que buscar entre los dos clústeres muchas oportunidades para trabajar en este punto. Y como bien decía Antonio, necesitamos formación, ¿vale? Y esto lo hemos incluido en el Real Decreto. Los sacrificios, bueno, un poquito lo que os estaba diciendo del crecimiento continuo de la producción española, tanto en la producción de animales como producción de carne, como sacrificios, vemos una línea ascendente. Los datos de la evolución de las exportaciones, muchos hablamos de China, China ha desaparecido, China en estos momentos de COVID, pues nosotros en nuestro sector, China sigue siendo un cliente muy importante y de hecho hoy España es el mayor exportador de carne de cerdo y despojos a China. Es nuestro principal cliente fuera de la Unión Europea, incluso, bueno, es nuestro principal cliente. Hasta ahora era fuera de la Unión Europea, pero incluso ya ha rebasado a nuestro vecino francés, que es el segundo destino de nuestra carne de porcino. Los datos los tendréis, supongo, después de las presentaciones, se os pueden pasar. No solo que hemos crecido en estos últimos años en volumen, sino también hemos crecido en cuantía. Seguimos creciendo en valor. Esto es una cosa importante, porque muchas veces los crecimientos llevan a una pérdida de valor. En el caso del porcino hemos seguido creciendo tanto en volumen como en valor. Y ahora llegamos a los días de hoy. El impacto del COVID. Es curioso porque en el sector porcino el COVID podríamos decir que a nivel práctico, a nivel de trabajo, a nivel del día a día, nos ha afectado prácticamente en nada. Nuestras fábricas han seguido trabajando al 100%. No hemos tenido que reducir un ápice de la producción de piensos. Hemos podido conseguir nuestra materia prima regularmente, hemos podido fabricar cada día y hemos podido distribuir el 100% de lo que hemos fabricado. Nuestras granjas han seguido trabajando al 100% y hemos podido llevar a nuestras plantas de sacrificio lo que ellas nos han requerido. Sí que es cierto que en las plantas de sacrificio ha habido algún momento más crítico que otro, pero nunca bajando ni dejando parado ninguna planta. Se ha bajado un poquito en momentos puntuales, por precaución, por cuarentenas, se ha bajado la matanza, pero nunca en ningún caso, como digo, se ha tenido que cerrar ninguna planta. Cosa que, por ejemplo, no ha pasado en Estados Unidos, en Canadá, donde hemos visto cómo las plantas más importantes de Estados Unidos o Canadá han tenido que cerrar durante varios días por problemas de COVID. En Europa, incluso Alemania ha tenido, que es nuestro gran competidor, ha tenido verdaderos problemas para poder seguir trabajando. Esto habla muy bien del sector porcino español, habla muy bien de las medidas, habla muy bien de la bioseguridad, habla muy bien de cómo hemos estado preparados, incluso antes de que nuestros gobiernos implantaran medidas de control, en el sector se habían implantado. Es un tema en el cual nos sentimos especialmente orgullosos, porque nuestros animales tienen que comer cada día, no les ha faltado pienso ningún día, pero es que nuestras cerdas se tienen que inseminar cada día. Los partos se tienen que atender cada día y no hemos tenido que parar. ¿Por qué? Porque se han tomado las medidas adecuadas. Y muchas veces cuando decimos de aglomeraciones, pues que son las causantes de los problemas sanitarios, pues hemos visto que en los mataderos y en las salas de despiece hay una aglomeración muy importante de personal. Pero las medidas que tenemos en España implantadas de sanidad son muy altas. Por lo tanto, la seguridad es muy alta. Y diréis, bueno, si no ha afectado tanto, ¿por qué estamos viendo esta diapositiva que el precio en 12 semanas nos ha bajado un 17%? Porque el sector porcino, como habéis visto, estamos exportando más de un 60% fuera de nuestras fronteras. Cuando nuestros vecinos tienen problemas, repercute. La exportación tiene una cosa muy buena, pero también tiene sus cosas malas, que es que cualquier cosa que pasa en el mundo nos repercute. Empezó el problema en enero con China. Llegaban los barcos a China y allí no había manera de poder descargarlos ni hacer que volvieran a buscar más
más contenedores. Esto después se trasladó a Europa y nuestros compañeros alemanes tuvieron el problema en los mataderos que también fue repercutiendo al precio. Y ya al otro lado del Atlántico teníamos a los americanos que tenían una verdadera crisis por sobreproducción y no poder matar a los animales, por lo tanto empezaron a enviar a unos precios irrisorios a China carne que haya hecho que descendiera a nuestro precio. En estos momentos podemos decir que ya estamos en el punto de inflexión. De hecho, esta semana el precio de mercolería, que se marca el precio en España y referencia junto a Alemania en Europa, ya ha remontado y estamos en curva ascendente. ¿Vale? Otra cosa es nuestros compañeros del Ibérico. Nuestros compañeros del Ibérico tienen una dependencia muy importante del canal Horeca. O sea, gran parte del consumo de cerdo ibérico se produce en nuestros restaurantes y en nuestros hoteles. Como todos sabéis, desde el principio de esta pandemia, estos canales están cerrados. Aquí sí que ha habido un descenso muy importante de un 33% y aquí hay una crisis muy importante. ¿Pero por qué? Porque tampoco el canal de exportación no está suficientemente desarrollado. O sea, el ibérico necesitamos hacerlo más visible al mundo y profesionalizarlo más. Es un sector que está algo menos profesionalizado que el blanco. Y yo creo que estoy convencido que en los próximos años vamos a conseguir que esto no suceda y que vaya mejorando. Llegamos al clúster. ¿Por qué creamos un clúster o por qué necesita el sector porcino un clúster? En nuestro sector, perdón, nos decíamos que, bueno, teniendo ya dos asociaciones tan importantes y que funcionan tan bien, como puede ser Amprogapor, que es la Asociación Nacional de Ganaderos, y teniendo Interpor, que es nuestra interprofesional, en la cual están todos los actores de la cadena productiva del ganado de capa blanca, ¿para qué crear un clúster? Pues bueno, viendo estas cifras, decidimos que un clúster era necesario, porque necesitamos mejorar la competitividad de las empresas españolas, la cooperación y la innovación entre ellas. Necesitamos, la colaboración y la complementariedad entre estas y otros agentes e instituciones de apoyo. Hoy en día en el clúster estamos más de 47 socios, en el cual buscamos una colaboración entre todos nosotros. O sea, uno de los objetivos era la agrupación empresarial innovadora. Como bien ha dicho Antonio, esto nos llevará a tener una cooperación que sea transversalidad en el sector, intercambio de conocimientos, la posibilidad de negocios, la innovación horizontal, identificar las tendencias y necesidades del mercado, ampliar la visión de las empresas y facilitar el desarrollo tecnológico. Es muy importante que aprendamos a trabajar juntos. El sector porcino español ha trabajado muy bien y ha trabajado sobre todo en volumen. Y ahora necesitamos trabajar tanto en volumen como en innovación y sobre todo en competitividad. Nuestra visión en el clúster es posicionar a la producción española en la vanguardia global para que sea reconocida en el ámbito internacional como un sector dinámico, moderno, innovador, eficiente, seguro, sostenible y con los máximos estándares de calidad. Esto es clave para poder seguir, y más en momentos como este. Los valores, no podía ser de otra manera, innovación, cooperación, sostenibilidad y excelencia. Aquí hablamos muchas veces del club de la excelencia. El sector porcino debe estar en este club. Los altos niveles de exigencia, seguridad y productividad para desarrollar un tejido empresarial excelente, moderno e innovador que dé respuesta a las necesidades del consumidor. Esto es clave. Nosotros en el clúster decidimos vertebrar en 6 ejes estratégicos. La potenciación del I+D, la mejora de la capacitación y formación, incremento de la competitividad, impulso de la cooperación sectorial, mejora de la comunicación sectorial y, por supuesto, la creación y gestión del clúster. Todo esto lo hemos agrupado en 3 grupos de trabajo, que los denominamos empleo y formación,
innovación y medio ambiente. Y si me permitís, os voy a dar las principales líneas de trabajo de cada grupo, ¿no? En el grupo de empleo y formación, me gusta el título, y si veis, hemos empezado con empleo y formación. Para darle una mayor relevancia, quiero decir que si tú te formas, tienes empleo. Es un sector demandante de gente, necesitamos mucha gente, pero necesitamos mucha gente formada, porque cada día la innovación nos conlleva a eso. ¿Y qué hemos conseguido en un año? Porque fue fundado, no he saltado antes, lo he dicho muy rápido, fue fundado en el 2018, pero realmente en febrero del 2019 fue cuando empezó a ser operativo. Tener una estructura organizativa, que fue cuando contratamos a nuestra gerente Alba García, que no nos ha podido acompañar, porque precisamente tiene una reunión en estos mismos momentos con la Asociación de Empresas Innovadoras, con el Ministerio de Industria. Perdón. En el grupo de empleo y formación hemos conseguido para el próximo curso hacer un acuerdo ya con el Gobierno de Aragón para tener la FP agropecuaria de grado medio especializada en porcino. Esto tenemos que agradecer a nuestros compañeros de la Fundación Kerbest y a Bankia de haber empezado el año pasado en Ávila la experiencia piloto. Viendo el éxito de Ávila, el objetivo del clúster es ir replicándolo al resto del territorio nacional. Este año, como se ha anunciado, en septiembre empezaremos ya en Aragón con este FP dual especializado en porcino. Esto solo tienen dos sectores en España en estos momentos, que serían Renfe y Red Eléctrica. En estos momentos, cuando empezamos a hacer esto el año pasado con Cruz Roja, nadie podía pensar lo importante que iba a ser el punto este. O sea, hemos abierto y hemos hecho ya una experiencia piloto con Cruz Roja para intentar mejorar la empleabilidad e inserción profesional. Lo empezamos a hacer con gente desfavorecida, con gente con riesgos de inserción en el mercado laboral. Hicimos una experiencia piloto dándoles una formación a gente, como he dicho anteriormente, de riesgos de inserción laboral, y el éxito ha sido rotundo, 100% de empleabilidad. O sea, de todas las personas que consiguieron pasar el curso, el 100% están trabajando hoy en día dentro del sector con un gran grado de satisfacción por sus empleadores. Tenemos otro punto en el cual estamos trabajando, no hemos llegado aún a concretar todo el temario, pero con el Ministerio de Defensa tienen una empresa de Sapromil, que es del Ejército. Nuestros soldados, una vez acaban la misión en el Ejército, deben de incorporarse al mercado laboral. Esto hace que cada año salgan un montón de soldados al mercado laboral, y nuestra obligación es poder facilitarles esa inserción. Y lo que estamos trabajando es buscar un curso para que el militar pueda hacer ese grado y de allí ya pueda salir directamente con una formación específica del sector porcino. Bueno, después no me enrollo más, con la participación en centros de referencia ganadera y colaboración con Red Europa España. En el grupo de medio ambiente, Antonio lo decía, del tema de los purines, una gestión integral de los purines. Esto es un punto clave si queremos que nuestro sector tenga una aceptación social mejor de la que tiene en estos momentos. Tenemos la gran suerte de que el jamón está muy bueno, pero que el purín huele. Tenemos que trabajar, y estamos trabajando para intentar implementar el protocolo Vera en España. Es un protocolo que está trabajando muy bien en el norte de Europa, y estamos trabajando con el gobierno de España para que se involucre y podamos implantarlo en nuestro país. Creo que nos ayudaría mucho, incluso para el clúster de maquinaria sería muy interesante saber cómo está y cómo se pueden medir todos los parámetros para hacer maquinaria que cumpla con el protocolo. Objetivos de desarrollo sostenible. Todas las ODS están tanto de moda hoy en día, pues estamos también trabajando muy fuerte con ellos para intentar implantarlas en nuestro sector.
y, como no, sostenibilidad y responsabilidad sectorial. Bueno, es un clúster de innovación. No podía fallar el grupo de trabajo de innovación. Tenemos que trabajar en sanidad animal. Tenemos que trabajar para hacer una nutrición sostenible. El tema de la nutrición muchas veces nos dicen, no, bueno, pero la nutrición ya hacéis. Sí, pero necesitamos hacer cuando decimos una nutrición sostenible, quiere decir que si somos capaces de hacer comer a nuestros animales únicamente lo que ellos necesitan, van a excretar menos nitrógeno, van a excretar menos fósforo, menos potasio, y esto hará que el sector sea más sostenible. Y al mismo tiempo hará que sea más eficiente. Trabajar mucho en las instalaciones, en las granjas Smart Farming, innovación tecnológica, transformación digital en porcino. Esto es algo que a mí me apasiona. O sea, llevar la digitalización a nuestro sector, a nuestras granjas, hacer que sea un sector más atractivo para la juventud, para los ingenieros, para los informáticos, para los técnicos. O sea, yo recuerdo una de las charlas que tuvimos con un compañero de los clústeres de aquí de Aragón, con el clúster de TIC, en el cual los invitábamos a conocer mucho más el sector porcino, porque creemos que les puede dar muchas ventajas competitivas respecto a otras empresas que vienen del norte de Europa. Tenemos que trabajar aquí en España para hacer país. Y el sector porcino es una gran oportunidad. Os invito a todos a que conozcáis las nuevas instalaciones que se están haciendo en los últimos años en España. Veréis cómo la visión que tenéis de una granja de porcino con lo que hay hoy en día, yo creo que cambia muchísimo y dista mucho. En líneas de trabajo, pues impulsos de proyectos H2020, CEDETIS, proyectos regionales, apuesta por la digitalización, en colaboración con interclusters, temas de blockchain, jornadas técnicas especializadas, etc. ¿no? Y ahora me gustaría mostraros un poquito lo que decíamos, ¿no? Somos 47 asociados. Bueno, a día de hoy, cuando hice la presentación de 47, hoy estamos algunos más, repartidos por todo el territorio nacional, pero como veis en los puntitos, básicamente estamos Cataluña, Aragón y las dos Castillas. Tenemos Murcia también destacada. Nos falta que los gallegos y sobre todo Galicia quiera unirse. De estos 47 asociados, una gran parte son productores, pero después tenemos una gran parte que son universidades y centros tecnológicos. Por poner un ejemplo, que estamos hablando de Aragón, tenemos la UNIZAR, que está trabajando con nosotros, tenemos a ITA, tenemos a CITA, tenemos a LIRTA en Cataluña, está la Universidad de Lérida. Tenemos también otros socios que son los socios colaboradores, socios que están trabajando para hacer mejor el sector porcino, sobre todo en temas de maquinarias o mobiliario de granja, OITs, etc. Y estos serían nuestros asociados, ¿no? Y ahora, el final de mi charla, me gustaría haceros el por qué este sector está donde está. O sea, yo creo que no creo en las casualidades. Creo que la suerte no viene, sino se encuentra, se busca. Las cosas no son por azar. Las cosas se tienen que trabajar. Y este sector, como os decía antes, las crisis le han ido bien, porque somos muy tozudos, porque somos unos apasionados de nuestro sector. ¿Y por qué decidimos trabajar juntos? Antes hablábamos de lo importante que son las colaboraciones. Bueno, pues este sector ha tenido en su asociación Amprogapor, yo creo que ha sido su gran baluarte. Hemos trabajado siempre como un sector unido. Y con la creación del clúster, yo creo que tenemos las tres patas perfectas ya para hacerlo, estando en el siglo XXI, mucho más fuerte y referente en el sector mundial. Trabajar juntos es la clave. Tenemos que dejar de mirar al vecino. Tenemos que ver el mundo. El mundo es muy grande, señores. No podemos estar mirando, decía antes Antonio, me he comprado el tractor según lo tenía el vecino. Si
si es que el vecino no es tu competidor. Por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, hombre, pero ¿cómo podéis trabajar las empresas juntas que estáis? Sí, tenemos somos competidores cuando hacen una granja nueva, cuando hay... Bien, sí, en ese momento sí, pero son momentos muy puntuales. Nuestros verdaderos competidores son Estados Unidos, son China, son Rusia, son Sudamérica. Estos son nuestros verdaderos competidores. O sea, por lo tanto, dejar de mirar al vecino para ver el mundo, ¿no? Esto nos ha hecho en el sector ver de que necesitábamos tamaño, de que necesitábamos crecer. Porque cuando vas a vender al mundo, dices, bueno, muy bien, y he hecho un cliente en China. Muy bien, mándame tantos contenedores. Y dice, bueno, pues que si estos contenedores yo son lo que hago en 3 años, ¿cómo te los voy a mandar esto cada mes? Bueno, pues esto nos ha hecho que veamos de que el tamaño no es una manera de querer crecer por querer crecer, sino que creemos que es una necesidad, tener tamaño para poder mirar el mundo. Pues hay una máxima que yo tengo, que es intentar estar dentro del top 25 en costes para poder sobrevivir. Y no costes dentro de mi pueblo, dentro de mi comarca, dentro de mi comunidad o dentro de mi país. Dentro del 25% del mundo. Y para esto tenemos que trabajar en saber en qué costes están trabajando el resto del mundo. Porque si no somos competitivos en costes, no podremos competir. Siempre cuando hablamos de un sector, en este caso como nosotros que somos un commodity. Sí que hemos trabajado muy fuerte para darle valor añadido, pero eso es otro tema. Después, para mí, otra de las claves es mirar el futuro, mirar al futuro para poder afrontar el presente. Tenemos que estar siempre avanzándonos, siempre ser proactivos, salir de esa zona de confort. Es que estoy muy bien, yo ya lo estoy haciendo muy bien, soy el rey en mi zona. No, señores. ¿Y mañana qué nos vendrá? Tenemos que empezar a trabajar al mañana, trabajarlo hoy, para que cuando llegue ya estemos preparados. Ponía un ejemplo, antes estábamos hablando, antes de que empezara la charla, con Antonio y con Jesús, y decíamos, bueno, nosotros, en muchas de las empresas de nuestro sector, hemos podido seguir trabajando cada día, todo el mundo, yo no digo exactamente con la misma eficiencia, pero muy, muy, muy parecida, porque estábamos ya trabajando con teletrabajo, estábamos, a lo mejor por estar dispersos en toda la geografía nacional, ya estábamos más acostumbrados a trabajar con tecnología, pero esa es la clave. Tenemos que aplicar la tecnología, pero no por decir, ostras, qué bonito, tengo tecnología, mira qué guay es, ¿no? Mira, desde el teléfono controlo esto, controlo otro, sí, queda muy bonito para los amigos, pero realmente lo que tenemos que buscar es implantar toda esta tecnología que hay en el mundo, de la IoT, de Internet, del Machine Learning, de la inteligencia artificial, del Big Data. Todo esto no son cosas que estén allí y que no sean accesibles a nosotros. Tenemos que trabajarlas, tenemos que cogerlas, perder el miedo en decir, hombre, ¿pero qué me van a decir? ¿Yo qué voy a hacer con el Big Data? ¿Qué voy a hacer yo con inteligencia artificial en mi sector, en el porcino? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues que sepáis que ya muchas empresas estamos trabajando en ello y es un campo apasionante sobre todo, para ser más eficientes y para dar una seguridad mayor a nuestros clientes, que al final son los que realmente van a hacer que sigamos allí, que les demos algo que ellos aprecien y decidan coger nuestro producto en vez de coger otro. Y nada más, Pilar. Muchas gracias y quedo a vuestra entera disposición para si hay alguna pregunta o alguna consulta. Pues muchas gracias, Antonio Alot y Eduardo Costa, por vuestras intervenciones. Es el momento ahora de empezar el debate. Recordar que en el botón preguntas y respuestas podéis hacer vuestras preguntas y las iré leyendo, y también en el botón levantar la mano. Si queréis hacerla en persona, os daremos acceso al panel para intervenir directamente. Y empezamos con la primera de las preguntas que nos hace José Carlos para Eduardo. ¿Cree que los mercados internacionales del porcino volverán a la situación anterior o se prevé algún cambio estructural tras esta crisis del COVID-19? Sí, José Carlos. Bueno, yo estoy convencido de que el sector porcino español va a seguir
trabajando igual o mejor que hasta ahora. Y en el mercado internacional, pues bueno, cada vez que, lo que decíamos antes, cada vez que vemos las crisis, vemos las deficiencias de cada uno, las fortalezas y las deficiencias. Cuando hablamos de mercados internacionales, no sé exactamente a qué te refieres. Si te refieres a las exportaciones, a los movimientos de la carne de un lado a otro del mundo, yo creo que va a seguir muy, muy, muy parecido y no va a haber grandes cambios. Muchas gracias. Tenemos a Alfonso Tajada, que quiere intervenir. Adelante, Alfonso. Buenos días. ¿Me escucháis? Sí, muy bien. Sí, vale. Simplemente presentarme a Eduardo. Soy presidente nacional de ANSEMAT, de los fabricantes de maquinaria agrícola y tractores en España. Y es un tema muy interesante en el que tenemos muchos temas por desarrollar. Nosotros colaboramos en todo lo necesario, evidentemente, con la Asociación Aragonesa. Antonio lo sabe, pertenece también a nuestra asociación y está en la junta directiva. Es un tema muy interesante. Tenemos que hablar de amoníacos, tenemos que hablar de aplicaciones en cultivos consolidados y creo, Eduardo, que nos tenemos que conocer y que tenemos que generar entre nosotros alguna reunión porque podemos tener muchas cosas en común que podemos desarrollar. Y enhorabuena por vuestra intervención. Gracias, Alfonso, y cuando quieras, hoy en día vemos que las reuniones se hacen muy rápido, muy fácil, que esto parecía que costaba mucho, pero que hemos de perder el miedo a hacer este tipo de reuniones. Sí que somos un país latino y donde el día a día, el contacto nos gusta hacerlo presencial. Pero bueno, yo Sí. lo que te diría, Alfonso, es que tenemos, bueno, con Antonio lo hemos hablado, pero tenemos muchas cosas en común. Y no solo para el tema, yo creo que muchas veces a lo mejor nos focalizamos en lo que estamos haciendo. Y a lo mejor tenemos que mirar también en lo que debemos de hacer. Porque hay no solo en la maquinaria, en el tema de las cubas, en el tema de ponerle un dosicontrol para amoníaco, para el nitrógeno, para implementar ese subproducto tan bueno para el campo, ese abono orgánico al campo, sino a lo mejor también en todo el tema de industrialización, a cómo podemos tratar esos excedentes. Que vemos de que yo creo que tenéis tecnología en la maquinaria agrícola para poder desarrollar otros tipos de proyectos. Y aquí os invito a hacer colaboraciones interclusters. Bueno, ahora ya no estamos a tiempo para este año en el tema de AEIs, pero sí que podemos hacer proyectos CEDETIS o lo que convenga para buscar esas sinergias que seguro que están y podemos darle valor añadido para los dos clústeres. Pues contar con nosotros para todo, hablaremos por supuesto, para lo que preciséis. Tenemos técnicos también, evidentemente, en la asociación que pueden colaborar con todas las partes para un mejor desarrollo, pero que sepas que a nivel nacional, o sea, en este nivel, ANSEMAT como asociación nacional, apoya las actuaciones, lógicamente, y las arropará en la medida de sus posibilidades a la asociación aragonesa. Y ahí estaremos. Nosotros, Alfonso, perdón, el único problema que hemos tenido hasta ahora es que llevamos justo un año y no llega el año y medio de andadura y hemos sido saturados, pero lo tenemos en la agenda. Con Antonio hemos estado ya hablando. Sé que los dos directores de las dos asociaciones están en contacto continuo, buscando a ver qué proyectos podemos llegar a hacer. Pero lo que decimos, nosotros también somos una asociación nacional y hemos de buscar el convenio con todo el mundo. Con nosotros ya hemos hablado con... Sí. Hola Alfonso, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. No, con Imarport ya hemos hablado y Juanma está en contacto con vuestra delegada también, con vuestra gerente, y este año no nos ha dado tiempo para presentar una EI para trabajo de maquinaria agrícola con los purines, pero para el año que viene seguramente vamos a tener un proyecto conjunto entre el clúster seguro. Y con ANSEMAT, ya sabes, Alfonso, que hay total colaboración, estamos todos, la mayoría de nuestros socios están también en la Asociación Nacional
que es el referente en cuanto a homologaciones y en cuanto a cuestiones técnicas. Y vamos, que la colaboración es total, tanto nacional con el nacional como con el resto de clústeres. Muy bien, allí seguiremos, Antonio. Vale, gracias. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos una pregunta para el clúster de maquinaria agrícola. Dice un espectador, ¿el tamaño de las explotaciones agrícolas puede ser un freno a la innovación y a la mecanización intensiva? ¿Puede ser igualmente relevante para las empresas de maquinaria agrícola? Claro, evidentemente el objetivo de la innovación, es conseguir un tractor autónomo que trabaje independiente, que esté teledirigido o que esté controlado desde tu casa. Eso, si tienes una explotación pequeñita, pues es complicado. Es complicado. Entonces, hay que fomentar el asociacionismo entre los agricultores. Quiero decir, hay que cambiar un poco la filosofía. Tengo que dejar de ser dueño de 100 hectáreas y soy socio de una cooperativa de 3.000. Y entonces con esa cooperativa de 3.000 va a ser más productivo para mí y me va a dar más rendimiento que siendo dueño de mis 100 hectáreas. Hay que cambiar mucha filosofía en España para conseguir eso y es una cosa que al final se tendrá que imponer porque si no, no podrás comer. Porque con 100 hectáreas no puede vivir, pero siendo socio de la cooperativa tendrá unos beneficios que de la otra forma no los tendrá. Bueno, al final el objetivo es un tractor que vaya solo, que haga las tareas él solo, que trabaje en el campo y que tú lo controles desde casa y que mires con tu teléfono, mires tu GPS, mires tu satélite y diga, tengo que ir a labrar a las 3 de la mañana. Pones el tractor en marcha, va solo y él hace el trabajo y la faena perfectamente. Y eso lo veremos. Lo veremos. Eso ahora solo salen las películas, pero bueno, lo veremos pronto. Pues muchas gracias. Pregunta ahora para IPORC. ¿El nivel de concentración de exportaciones a China supone un alto nivel de riesgo para el sector? ¿Los otros países grandes exportadores se mueven en el mismo sentido? ¿Cuál sería el mercado deseable? Bueno, yo, para empezar, no soy el experto en exportaciones, pero sí que lo que podemos decir es que antes nuestra exportación en el sector español estaba focalizada prácticamente el 60 o 70% de lo que se exportaba fuera de la Unión Europea se exportaba a Rusia. Si os acordáis, en el 2007 Rusia cerró a España de un día para otro. Estamos aquí, sector primario, no sé si os acordáis, cerró antes de la crisis económica. A España le cerró antes que a Europa. Bueno, y eso a lo mejor fue lo que nos dio la gran ventaja a España respecto a otros países dentro de la Unión Europea a coger posiciones. O sea, de un día para otro te encuentras con un país cerrado. Esto lo que nos hizo pensar es la gran diversificación. Y dices, hombre, pues si pensasteis en esto y ahora estáis siendo con el gran país que es China, sí, pero lo que sí que se ha hecho es aumentar muchísimo los países en los cuales se está exportando. Es el mayor, es un volumen nada despreciable, muy importante, pero ya en estos momentos estamos trabajando con abrir mercados y afianzando mercados, sobre todo en Latinoamérica. Estamos trabajando mucho también en Asia, se ha crecido también en Japón, pero en todo Asia, no es solo China, sino en todo Asia se está trabajando bien. Y lo que estamos ahora mirando ya, porque sabemos que lo de China pues durará lo que durará y somos conscientes, trabajando con Latinoamérica. El otro día hubo una reunión del sector con Su Majestad el Rey y nos preguntaba al final de las reuniones, oye, ¿y en qué puedo ayudar? ¿No? ¿Qué os puedo hacer? Pues bueno, nos dijimos que donde realmente ahora estamos buscando más ayudas es el intentar afianzar mercados como pueden ser Brasil, México. México es un gran mercado, sí que por la cercanía con Estados Unidos y por los costes de Estados Unidos es muy difícil entrar con según qué tipo de piezas, pero tenemos otros productos de valor añadido que podemos entrar. O sea, siempre cuando tú tienes un cliente que es muy grande, es un riesgo. Nos pasa ya dentro de la Unión Europea. Francia es nuestro gran consumidor, nuestro gran cliente. Bueno, lo que sí hemos de tener es puertas abiertas en todos los otros. Se está exportando a más de 100 países.
Si un poco para que os hagáis la idea, el porcino se está exportando a más de 100 países en todo el mundo. Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Eduardo para ambos. Respecto al Big Data y la inteligencia artificial, ¿creéis que vuestros sectores están preparados para adoptar soluciones tecnológicas de vanguardia que se están convirtiendo en habituales en países como Estados Unidos o China? No sé, Antonio, si quieres empezar. La maquinaria agrícola está recogiendo datos ya. O sea, la innovación va hacia eso, hacia recoger datos. El mayor problema es un poco de coordinación entre cómo leer los datos y cómo le va a dar los datos al tractor o qué marca de tractores quiere un sistema u otro. Es más ese problema que el problema de recepción. Y luego, claro, lo que tiene Estados Unidos es que sus homologaciones son muy fáciles. Ellos no se complican la vida poniendo tantas leyes, tantas normas y tantos recortes para poder hacer cosas. Entonces, ellos deciden algo, lo hacen y lo ponen en marcha muy rápido. Aquí decidimos algo, lo legalizamos, lo homologamos, lo normalizamos y al final le ponemos tantas trabas que al final es complicado poner algo en marcha que lo tienes, que sabes que lo necesitas, que funciona. El proyecto Purinir es un proyecto Big Data. Al final le vamos a dar los datos al INAGA de dónde tiran los purines y qué producto tiran. Es decir, es un producto con tanta amoníaco, con tal, y se ha tirado en esta explotación, en este sitio. O sea que estamos en ello, pero vamos despacio. No sé, Eduardo, ¿alguna cosa? Yo lo que veo en el sector porcino es que tan solo no es algo que se pueda aplicar, sino creo que el que no lo aplique y que no lo implemente se va a quedar atrás. Y en esto creo que España, a ver, hemos de entender que la producción española, el sector porcino en España sería el sector americano dentro de Europa. O sea, nos parecemos mucho más a Estados Unidos o a países como Rusia en estos momentos, que está trabajando con grandes explotaciones, que a nuestros compañeros de Europa. Para que os hagáis una idea, las explotaciones dentro de nuestro país son una media de 1.600 reproductoras. En Francia están en una media de 180. En Alemania de 300. O sea, veis el tamaño de explotación. El tamaño, perdonad que sí, que vuelvo a repetirme, creo que el tamaño es importante. Importa, aquí sí que importa. Importa para poder hacer esta serie de implementaciones, ¿no? Porque sin tamaño, lo que decía antes Antonio, muchas veces quieres implementar cosas que no te da, que no puedes, que dices, es que yo para hacer esto no puedo. Entonces lo tienes que buscar vía asociaciones que te puedan dar esta respuesta. Y aquí hemos de dar respuesta a lo mejor a los clústeres. A la pregunta concreta, a inteligencia artificial, machine learning, hay 40 palabrotas de estas que no voy a nombrar ya ahora, que no están tan lejos. Yo os podría decir que hoy por hoy en el sector porcino hay varias empresas que estamos implementando ya todas estas herramientas para ser más eficientes. Sí que es verdad que nosotros generamos millones de datos al cabo del año, ¿eh? Y entonces a lo mejor es más fácil poder implementar estas cosas para que nos ayuden a trabajarlas y gestionarlas. Muchas gracias. Miguel Luis La Peña nos saluda desde Rigual y os felicita por las intervenciones y pregunta para ambos, ¿cómo veis las nuevas normativas y elementos de aplicación de purines? Tú mismo, Eduardo, tú primero, te toca. Bueno, yo creo que nos hemos de ir poniendo normas para poder avanzar, porque cada uno no puede ir por un lado. Lo que sí que es necesario es que los sectores, junto con la administración, trabajen esas normas. Y cuando cada uno va por un lado, el resultado es fracaso, seguro. Ahora, cuando trabajamos la administración junto con el sector de la mano, las cosas se pueden hacer bien y las debemos hacer. Debemos de ser conscientes del ritmo. Por ejemplo, aquí estábamos hablando lo que decía antes Antonio. O sea, no puede ser que cada explotación tenga su propia cuba, su propio tractor, porque esto es, en explotaciones pequeñas es
no es amortizable en su vida. O sea, entonces hemos de trabajar en conjunto y hemos de intentar hacer las cosas bien. Cuando tenemos una cuba para varias explotaciones, el problema nos viene con la bioseguridad. Tener las medidas para que no haya contagios de uno a otro. Las distancias sociales que estamos hablando, me dices, bueno, ponerme la mascarilla, los guantes, pero llevándolo al símil de la normativa, ¿no? La normativa que ha salido, yo creo que si sabemos implantarla en los tiempos que se tienen que hacer, es buena. Pero aquí en Aragón, en concreto, se sacó una normativa de deyecciones que no fue suficientemente trabajada. A veces en las administraciones pasa que lo tienes que sacar y lo saco ya, ¿no? Pero sí que me consta que desde INAGA se está trabajando ahora fuerte y vamos a ver si con la ayuda de las herramientas que nos da el clúster de maquinaria agrícola, podemos hacer que sea más fácil el control de todo esto. Las normas, si son consensuadas, si todos estamos de acuerdo en ellas y todos las tenemos claras, son buenas. Son buenas. Si vienen obligadas desde una parte, son difíciles de cumplir por nosotros, para cumplir qué es lo que quieren ellos, enterrar el purín, o para los productores conseguirlo o tenerlo en ese tamaño, en esas explotaciones o en ese manejo, es complicado. Tienen que ser consensuadas y ahora sí que tiene razón Eduardo de que INAGA está trabajando con nosotros en el proyecto Purinir por eso, porque quiere ir de la mano todos juntos para que lo que marque la norma sea lo que consigue este proyecto. Bueno, perdón Antonio, hago un inciso. Cuando hablábamos antes de proactividad, o sea, hemos sido el mismo sector porcino en que le hemos dicho a la administración que el abanico se tiene que prohibir. O sea, ¿por qué? Porque no podemos estar en el 2020 tirando el purín con abanico, por las emisiones que hay en la atmósfera. Bueno, o sea, que la administración nos tiene que dar cobertura legal a las acciones que tienen que ir haciendo el sector. O sea, hasta ahora habíamos trabajado siempre los sectores esperando a ver qué nos dice la administración. Cuando hablamos de Estados Unidos, a mí me gusta mucho mirarme a Estados Unidos, sobre todo porque cuantifican mucho. Pero después también hay un tema en el tema legislativo que es muy importante. O sea, primero vemos qué necesidades tenemos, vamos a buscar de cómo las mejoramos y la administración lo que nos tiene que dar es una cobertura legal a todo eso. ¿Para qué? Para que no haya diferentes velocidades, para que todo, porque al final el ritmo lo marca el último, no lo marca el primero. O sea, la velocidad nunca la marca el primero, la marca el último. Y necesitamos que ese último muchas veces necesita ir, hay empresas que son más proactivas o sectores que son más proactivos, pero necesitamos ese marco legal para que acabe de obligar a todo el mundo a hacer hacia esa dirección, ¿no? Sí, evidentemente. Tenemos que estar todos de acuerdo y ellos tendrán iniciativas y nosotros tendremos iniciativas. Si nos ponemos de acuerdo entre los tres, entre el que fabrica la máquina, el que tiene el problema que tiene que deshacerse de los purines y la administración que nos tiene que controlar cómo lo hacemos, será mucho más fácil. Y en esto igual sí que saludaba antes Miguel Ángel, igual está en ese proyecto Purinir y está trabajando y esforzándose porque su producto sea mejor y cuando salga afuera tenga muchas más posibilidades de venta, por igual, y las otras 4 marcas que hay de fabricantes de cisternas de purín. Que cuando salgamos fuera, las marcas de fabricantes de cisternas de purín aragonesas sean las primeras que tienen ese producto y se lo puedan ofrecer al resto de clientes. Cuando vayan a Alemania, digan, mira, yo tengo este producto que se llama Purinir, que lo montamos en nuestra cisterna y el gobierno alemán va a controlar dónde lo tiras. Y le vamos a dar algo que van a ser, como dices tú, vamos a ir los primeros y los alemanes irán detrás. Alguna vez toca que vayan de ellos detrás, que no pasa nada. Permitirme que no lo he hecho, saludar a mi paisano José Luis, que yo estoy aquí en Fraga, soy de Fraga, Rigual está en Fraga, en La Peña también está en Fraga, aquí fragatinos, un saludo a todos. Muchas gracias. Pregunta ahora de Dioscorides Casquero para Eduardo Costa. Los sucedáneos de carne mueven en el mundo ya 40.000 millones de dólares al año. Un creciente número de consumidores los están demandando.
Ustedes que tratan la soja, ¿han pensado en transformarla directamente en este tipo de sucedáneo que se vende en los lineales de carne de los mismos canales de distribución? Y la pregunta sería, ¿la soja pasarla al sucedáneo? A sucedáneo de carne, sí, Nosotros tenemos un problema con la soja, o sea, el sector porcino español, su talón de Aquiles es la materia prima. O sea, somos un sector que hemos dicho que estamos en el tercer productor del mundo y curiosamente no tenemos materia prima. Cuidado lo que estamos hablando. O sea, lo que producimos en España es ridículo para lo que consumimos. O sea, esa soja que el compañero que ha hecho la pregunta la importamos toda. O sea, nosotros la necesitamos. Nos gustaría encontrar un sustituto de esa soja para poder hacer nuestros piensos sin ella, ¿no? Porque tenemos una gran dependencia de la soja, sobre todo de Latinoamérica. Muchas no gracias. sé si le he contestado, pero... Bueno, sí. Bien, gracias. Antes de empezar las intervenciones hablábamos de que el miedo genera desconfianza. ¿Qué medidas opináis que deberían tomarse desde las administraciones o en general para generar confianza tanto en los inversores como también en los consumidores? Bueno, no sé, Antonio. Yo aquí sí que ya no sé, en tema del sector, pues lo que necesitamos es normativas claras para tener confianza. Si hablamos del mercado laboral, lo que necesitamos, vuelvo a decir lo mismo, normativas claras para que la gente tenga confianza en lo que está haciendo hoy, no le va a cambiar mañana. La incertidumbre es lo peor que hay para cualquier sector y sobre todo para el dinero. Las inversiones, cuando hay incertidumbre, se retiran y desaparecen. Lo que debemos de pedir siempre a nuestros gobernantes es que las reglas del juego estén muy claras y sepamos qué va a pasar mañana. Comentaba yo antes, mirar al futuro para afrontar el presente. Si el futuro es incierto, el presente es incierto. O sea, tú cuando miras hacia adelante, si hacer una inversión o comprar cualquier cosa, o vender, o moverte, o arriesgarte, si ves que hay incertidumbre, lo primero que haces es parar. Y cuando paramos, yo siempre pongo el ejemplo de una canoa río arriba. Cuando tú paras de remar, te vas hacia atrás. Siempre necesitas estar remando como mínimo para mantenerte y a poder ser para ir afrontando aguas arriba el río. Por lo tanto, mi respuesta sería estabilidad. La estabilidad es la clave de la confianza. No sé, Antonio. Sí, esa es la clave. Es decir, nuestros agricultores ahora, este año tenemos buena cosecha, pero no saben a qué precio le van a pagar el producto, ni saben si van a tener una PAC que le va a dar completa o no. Es decir, no saben lo que va a pasar y están perdidos. Tenemos mucha cebada y resulta que la tenemos almacenada porque por culpa del COVID la gente no ha bebido cerveza y tenemos almacenada la cebada que no se ha vendido. Tenemos un cosechón que va a venir y ¿a cuánto nos lo van a pagar? ¿De qué me sirve? No compro nada, no me compro máquina, no avanzo, como decía Eduardo, no avanzo, tengo inestabilidad, no avanzo, no me compro máquina y espero. Entonces hay que conseguir, igual que regulamos el precio de las mascarillas, ¿por qué no regulamos el precio de nuestros productos? Oye, sí, no queremos que suba el trigo para que el pan no se dispare. Bueno, pero habrá que pagarle al agricultor un precio justo que supere el coste de producción. Si le quitamos la PAC, le tenemos que dar un precio justo. Entonces, eso a lo mejor va un poco que sube el precio del pienso. No lo sé, pero al final el agricultor tendrá una estabilidad y necesitamos que sea estable, que tengan unas medidas que le dé garantía al agricultor. Siempre está el arquetipo o el agricultor siempre está quejando. Si llueve poco, no tengo cosecha. Si llueve mucho, hay mucha cosecha y no me la pagan. Sí, pero tienes razón, ¿eh? Es la realidad. Es lo que le pasa en verdad. Es decir, vas al campo y dices, este año un cosechón, me lo van a pagar muy mal
voy a casi coger menos dinero que el año pasado con el doble, con la mitad de la producción. ¿Cómo puede ser posible que cuando tengo una buena cosecha no tengo capacidad para generar dinero para guardármelo para el año siguiente que sea malo? Si no llueve el año que viene, ¿qué pasa? Entonces, esa inestabilidad... Una pregunta, Antonio, ¿por qué no transformamos más hectáreas de nuestro país en regadío y no tenemos que estar mirando al cielo? ¿Por qué no les pedimos a nuestros políticos que hagan más pantanos? ¿Por qué tenemos un gran Pirineo y vemos pasar en Aragón el agua y después nos quejamos y tenemos uno de los desiertos más grandes de España? ¿Por qué no invertimos allí? Y bueno, yo no quiero entrar en estos temas que ahora no nos vamos a meter con, no nos vamos a meter con los políticos. Pero claro, estamos mal vistos. Si no la liamos. Pero claro, si hace falta montar un pantano, a ver, ecologista. Pacto del agua, no hacer política con el agua. Claro, ecologista sí, pero si hace falta tener agua para poder tener unas cosechas estables, ¿cómo lo hacemos? Si la única solución es hacer pantanos, hacer embalses. O redistribución del agua, sí, tenemos que hacer aprovechamiento, tenemos que poner regadío por aspersión, tenemos que poner regadío por goteo, aprovechar el agua que tenemos, no desperdiciarla. Bien, todo eso lo podemos hacer. Subvenciones a los agricultores en ese punto, subvenciones a las empresas para que, no subvenciones, apoyo a los proyectos que sean de fomento a la innovación. Hago el invento del siglo y resulta que no lo puedo poner en marcha porque no tengo dinero. Y luego se lo tengo que vender a una patente americana que me lo compra y a los 3 años me lo están vendiendo aquí. Y eso pasa. Tenemos inventores aquí, pero que no son capaces de llevar a buen puerto la construcción de esos equipos porque no hay inversión. No hay inversionistas y no tienen algo con lo que tirar. Pues ahí tenemos que trabajar las asociaciones tenemos que trabajar para retener ese talento y esas patentes en nuestro país. Eso, todos los que estamos aquí tenemos que luchar para que eso no pase. Sí, estamos regalando ingenieros. Hacemos ingenieros, un montón de ingenieros que salen en las universidades y luego los regalamos. Resulta que igual no tenemos que hacer tantos ingenieros para regalarlos fuera. Igual tenemos que hacer más técnicos comerciales que sean capaces de controlar una instalación ganadera o que sea, no sé. Fíjate, la formación, Antonio, estamos un poco desviados. Mira, fíjate lo que he comentado antes. Hemos empezado y hemos trabajado y damos gracias al gobierno de Aragón porque se ha involucrado y ha puesto mucho de su parte, incluso límites que parecían insalvables al principio y se han ido haciendo. Vamos a empezar una FP dual específica del porcino. Nosotros una FP dual específica del porcino. O sea, ahí hemos de trabajar todos los sectores para ir haciendo esto. Lo que acabas de decir. O sea, formamos gente porque el mercado laboral quiere esa gente. No enviamos a la gente a estudiar que después no saben dónde tienen que ir a trabajar. O sea, vamos a formar más la formación con la empresa más de la mano para formar más específico lo que se necesita. Siempre tiene que haber gente que forme para algo que no hay, si no nunca innovaríamos, ¿no? Pero después sí que tenemos que esas FPs, esas escuelas más técnicas tienen que ir muy ligadas de la mano. Pero para eso las empresas tenemos que ser proactivos. Nosotros hemos ido al gobierno de Aragón y les hemos dicho, oye, queremos tener esto y vamos a poner, no, porque no vais a conseguir, bueno, nosotros vamos a poner todos nuestros medios. Vosotros estáis dispuestos a poner los centros y a darnos esa regulación, porque les vamos a poner el temario, vamos a poner los alumnos, ponemos las empresas. Lo que necesitamos de nuestras autoridades es que nos den las facilidades para poder dar ese marco legislativo para poder llevarlo a cabo. Nosotros estamos igual, tenemos un convenio con la Universidad de San Jorge que va a hacer técnicos de capacitación agraria. Un técnico que sea capaz, ¿qué es lo que demandamos? Yo necesito en mi empresa ahora un técnico comercial, un señor que sea capaz de ir a hacer el mantenimiento de la máquina, la reparación y que haga de comercial para venderla. Es que eso necesitamos todos. Necesitamos una persona que sea capaz de ir al campo y hablarle al agricultor en su idioma y que se trabaje con el agricultor y que lo entienda el agricultor. Entonces, ese tipo de personas lo tenemos que hacer. Hay que fomentar la FP. Pilar, no sé si tenemos ya más preguntas. Que Antonio y yo nos liamos con lo nuestro y no acabamos. Sí.
Sí, no, ya hemos llegado al final de nuestro tiempo. Precisamente al hilo de lo que estabais comentando ahora mismo en el chat, ha escrito Goyo Ejido, director de la Escuela Familiar Agraria del Salto de Zuera, que está deseoso se pondrá en contacto con vosotros para llegar a algún acuerdo, colaboración o convenio relativo a formación profesional. Y efectivamente, como decía, hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias a ambos por compartir vuestro conocimiento, vuestras propuestas, experiencias. Muchas gracias también a todos los que han estado conectados hoy con nosotros y por sus preguntas. Y ya solo para cerrar, por si queréis decir algo, me gustaría que a modo de resumen nos dijerais qué lección o qué conclusión habéis sacado de esta terrible crisis que os pueda servir o que nos pueda servir a todos para el futuro. Muchas gracias. Antonio, pues bueno, yo que como resumen quisiera decir que lo que nos ha dejado esta crisis y nos ha sacado un poco es que realmente tenemos una estructura de Internet que ha dado cobertura en un 70 o un 80%, que debemos de potenciarla, que la red, la red de datos debe ser una apuesta fuerte por nuestro gobierno. Tenemos que dar cobertura a todo el mundo rural. Hemos visto que hay gente que no se ha podido seguir en sus colegios, en sus empresas, no ha podido seguir desde el mundo rural las clases o el teletrabajo por no tener cobertura. Sí que es cierto que podemos estar contentos que en la gran mayoría ha funcionado y ha funcionado muy bien, pero la gran apuesta por la comunicación online, por la innovación, por la digitalización, o sea, la tecnología ha venido para quedarse y debemos de invertir todos, asociaciones, pero aquí necesitamos que pedíamos a los gobiernos pues que nos den una red suficientemente extensa para que en el mundo rural, porque Antonio hablaba de los tractores van por vía satélite, sí, pero es que hoy tenemos todos cobertura, todos. O sea, la gente que diga, es que yo no tengo cobertura, sí. Otra cosa es el precio que te cueste, porque hoy vía satélite en todos los rincones de nuestro país puedes tener cobertura. Otra cosa, digo, es el precio. Pero lo que tenemos que hacer es que sea asequible. Y si puede ser gratis, mejor. ¿Vale? Porque eso tiene que ser como al que le llega el agua a su casa. O sea, igual que abres un grifo, tendrías que poder abrir la red. O sea, red. Innovación, digitalización y trabajar con las nuevas tecnologías. No dejarlo para el futuro, sino para el hoy. Y gracias por vuestra asistencia, gracias a IAF por la oportunidad que nos ha dado de compartir estos momentos y para cualquier otra ocasión. Supongo que desde el IAF se podrá pasar los contactos a la gente que esté interesada en contactar. No sé si tenéis alguna red o si no, buscáis en la página web y allí tenéis el contacto para poderos a comunicarnos con nosotros. Es se ha ido. IMASport. Gracias. Sí, bueno, evidentemente somos clústeres de innovación, entonces confiamos en la innovación para salir de la crisis. Yo creo que lo que nos ha enseñado este COVID es que los sectores empresariales sí que han respondido, quiero decir, la agricultura ha respondido, el clúster del cerdo ha respondido. Hemos sabido adaptarnos más rápido que, digamos, nuestros políticos poniendo las legislaciones. Entonces, a lo mejor tienen ellos que reciclarse un poquito y saber adaptarse a la respuesta que les pide la sociedad. Sí, yo creo que ha habido más problemas con las respuestas que han dado ellos que con la respuesta que ha dado la sociedad al COVID. La sanidad ha respondido, la agricultura ha respondido. No hemos tenido ese problema. Entonces, igual ahí hace falta un poco más que el entorno político se adapte y sea más rápido de decisiones buenas, consensuadas, con un poco más de sentido común algunas veces,
que no cambiarlo, sacarlo a las 8, luego a las 9 lo cambio, a las 12 lo modifico y a la 1 lo anulo. Entonces, eso vuelve loco a todo el mundo. No se puede trabajar así. Sí que hay que fomentar, sobre todo, la inserción laboral de la gente joven en el territorio. Como dice, tiene que poder trabajar desde su casa. Nuestras empresas, la mayoría de los socios, están diseminadas por Aragón, por los pueblos de Aragón. Es difícil encontrar un soldador en Zaragoza capital, no te digo nada en Belchite, en Fraga o en Ejea de los Caballeros, donde la población se reduce y las posibilidades son menores. Si no creamos una FP buena que nos dé trabajadores cualificados que se quieran quedar en su pueblo a trabajar, que tienen el trabajo, que es que hay alguno de los socios que no puede fabricar más porque no tiene gente. O sea, no puede avanzar porque no tiene gente que le fabrique las máquinas. Eso, ahora después del frenazo, ahora estamos todos en parada, en recesión, pero vamos a volver a salir y vamos a necesitar hacer más máquinas y necesitamos gente que haga las máquinas. Entonces hay que fomentar la gente que se quede en el territorio. Bueno, yo también dar las gracias a LIAF por la participación, a los asistentes, que he visto que hemos llegado alguna vez a 70 y tantos, 80 y tantos, o sea que espero que os haya gustado, que os hayamos entretenido, y que los que quieran, la página web del clúster de maquinaria agrícola de Aragón, nos pueden contactar con nosotros, con el colegio de Zuera, me parece que era el que ha preguntado antes, no me acuerdo, Goyo. Sí, de Zuera, que se ponga en contacto con nosotros, que si necesitamos hacer algún convenio, necesitamos gente, o sea que si nos la preparan ellos, pues mejor que mejor. Y Antonio, si me permitís, un segundito solo, que me he dejado de deciros una cosa que creo que es muy importante, que en las crisis parece que son buenas para que la gente se dé cuenta de que hay unos agricultores y unos ganaderos trabajando cada día para que ellos puedan vivir en las ciudades y comer y tener comida. O sea, si algo nos ha dejado bueno la crisis, es que la gente se ha dado cuenta de que, ostras, en España tenemos agricultores y ganaderos que están trabajando cada día para que nosotros comamos. Y no hemos tenido ninguna falta. No han faltado tomates, no han faltado carne, no ha faltado verdura, no han faltado cereales, han estado allí. Y esto es bueno y tenemos que poner en valor el mundo rural. A los políticos en campaña electoral se les llena la boca de la España vaciada. Llenémosla, démosle cobertura y hagamos que el teletrabajo se pueda hacer desde los pueblos. Más calidad de vida. Hemos visto que ha habido mucha menos incidencia sanitaria en los pueblos que en las grandes ciudades. Pues hagamos esa reflexión, distribuyamos la población por todo el territorio, llenémosla. Eso nos dará mejores infraestructuras. Cuanta más gente pasa, los políticos nos invertirán en infraestructuras, en comunicaciones. Tendremos más colegios en los pueblos y no tenemos que estar todos entrando en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, a la misma hora a trabajar con esos colapsos. Si no es necesario, si están todo el día criticándonos, perdonar al sector porcino porque contaminamos. Pero, por favor, hay otras maneras de trabajar y hay otras maneras de vivir. Y yo pondría en valor, y debemos de saber comunicar mejor, todas las asociaciones, dar valor al mundo rural. Como decía Antonio, la gente que está en nuestros sectores está en el mundo rural, pero podría haber muchísima más gente que estuviera si se le diera un poquito más de valor y más armas para luchar a los pueblos, para que la gente fuera allá a vivir. Y uno es el Internet. Gracias y ahora sí me callo. Pues muchas gracias una vez más. Nos vemos mañana en un nuevo encuentro de IAF, en esta ocasión dedicado al talento empresarial aragonés. Nos encontraremos con 3 referentes empresariales. Muchas gracias. Hasta mañana.